Buenos días, Emilia. Bienvenida a esta experiencia Publisher con tu obra Oficios y Tinieblas. Cuéntanos qué nos traes. Oficio de Tinieblas. Oficio de Tinieblas. Cuéntanos qué nos traes en este libro. Bueno, Oficio de Tinieblas es una historia que habla del mal y que habla de cómo lo enfrenta la sociedad, cómo trabaja por luchar contra ese mal, contra esa fuerza que se levanta y que nos oprime a todos. Y empezó por ahí. Es curioso, cuando se habla de mal, pensamos en un mal gigante, ¿no? A veces, sobre todo gracias a la novela fantástica, pensamos muchas veces en un superhéroe malvado, un villano que aparentemente se ve que es villano, pero realmente el mal está mucho más entre nosotros de lo que pensamos, ¿no? Yo pienso que si el mal no fuera atractivo, si el mal no fuera hermoso, no nos atraería. Nos dedicaríamos a ser buenos, que es más fácil. Eso realmente se explora muy bien en La Pasión de Cristo, cuando no muestran a la figura del diablo como alguien bello, claro, que atrae y que realmente al que no cuesta no sucumbir. Y yo también, los antagonistas, procuro que sean atractivos. Si el mal no te atrae, no le sigues. El mal te atrae para que tú puedas decir, es que lo necesito en mi vida. Al final, tengo una opinión y se le quiero preguntar, porque también se explora muy bien en su novela, que al final es un thriller de suspense en el que se explora bastante bien los límites de la manipulación y la maldad. Pero claro, la maldad reside en todos los seres humanos, ¿no? Al final yo creo que es una decisión el que decidamos pasar por la línea de lo malo o irnos hacia lo bueno, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hay un personaje que al principio es un personaje totalmente amorfo. Es una persona más de la sociedad, es alguien más. Sin embargo, lo que él va encontrando, yo procuro que mis personajes cambien y maduren con la novela. Porque uno no es igual toda la vida. Yo no soy igual que cuando tenía 7 años. Bueno, solo faltaría eso. Entonces, los personajes van cambiando, van madurando, van haciéndose con una fuerza y con un... Y el personaje realmente el juez es una persona que al principio es bastante anodina, muy de... A ver, lo que la sociedad le pide, él lo hace, sin más. O sea, hay que casarse, hay que tener hijos, hay que tener un trabajo, hay que hacer una oposición, pues es lo que la vida le pide. Sí, al final, muchas veces yo misma me lo he preguntado, ¿no? Si hubiera nacido en otra época, ¿qué clase de persona hubiera sido? Y al final sí que es cierto que yo personalmente cuando me acerco a una novela también me acerco al autor. En este caso tenemos a Emilia Serrano, alias Emily S. Smith. Claro, no sé en qué punto se diferencian una de la otra, ¿no? Porque tenemos a Emilia Serrano, que también ha sido médico, además en una época en la que no era lo común que las mujeres accedieran a la medicina. Y luego tenemos a una autora que nos muestra este thriller de suspense en el que nos hace también reflexionar sobre los límites de nuestra propia maldad, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Yo siempre digo que no tenemos una sola personalidad, somos personas complejas y que integramos muchas maneras de ver las cosas dentro de nosotros mismos. No somos
siempre iguales y siempre hay cosas que nos afectan de una manera y que pues unos días después te vuelve a pasar y te afecta de una manera total y absolutamente distinta. Es que somos seres complejos los seres humanos. Yo integro a Emilia Serrano, a la cual le tengo bastante cariño. Desde pequeñita he integrado a Emily Sermit. Cuando empecé a publicar pensé, podía poner Emilia Serrano, pero ¿para qué voy a poner Emilia Serrano? Si tengo a mi amiga aquí y me ha acompañado toda la vida. Pues bueno, y luego, pues en las redes soy Yaya Piolín, que es una cachonda integral, es que le da igual todo. Es una persona que realmente ha vivido mucho. Parece mentira, mi vida ha sido muy complicada, muy difícil siempre, pero Yaya Piolín tiene un humor increíble. Entonces, pues, bueno. Es curioso, pero las personas con mejor humor son las que más dificultades han vivido y claro, al final sí que me gustaría preguntarle si alguna de esas dificultades han tenido que ver con el hecho de atreverse, ¿no? Porque en aquella época era atreverse a ser médico, además, en la España rural. Ser médico ha sido siempre un problema. Yo con 4 años decía que iba a ser médico y mi padre me miraba así y decía, tú, médico, vale. O sea, mi padre es un trabajador sin tierras. Mi madre es una huérfana de guerra sin padres a la que pusieron a trabajar a los 7 años para que se ganara la vida porque, a ver, entonces mis padres no tenían posibilidades y mi padre no veía posible de ninguna manera que yo pudiera ser médico. Y bueno, yo le decía, yo voy a ser médico. Y mi padre, bueno, pues hija. Era difícil y ya en ese sentido. Después era difícil, pues sí, por ser mujer. Yo podía haber estado en aquel momento que no había tantos médicos, pues podía haber estado en cualquier sitio. De hecho, estuve en medicina legal de forense, estuve en más sitios, hasta que me fui a un pueblo donde yo descubrí que eso era lo que yo estaba buscando. Me olvidé de forense y me dediqué a la medicina de atender a la gente que había a mi alrededor. Lo que pasa es que la gente de mi alrededor pues no quería que les atendiera una mujer. Realmente, en el primer pueblo que estuve, me montaron un pollo delante de la consulta pidiendo un médico de verdad, no una enfermera. Entonces, yo me lo tomé con bastante humor. Digo, bueno, se pueden morir solos o les acompaño yo, lo que quieran. Total que, vamos, no tuve ningún problema más. Pero a veces con los ayuntamientos llevaban muy mal eso de que fuera una mujer y tuviera que ir y decir, oiga, que vamos a ver, este edificio tiene que estar limpio porque hay una ley de sanidad que por lo menos usted tiene que limpiarlo. Y me miraban o las carnicerías o los lugares donde había que intervenir por la sanidad del pueblo. Me extraña mucho, fíjate, que no hayan acudido a los antiguos médicos de pueblo, que teníamos un gran conocimiento de salud pública y de cuarentenas y de epidemias y de cómo hacer los aislamientos, y no se ha recurrido a ninguno en el pasado COVID. Bueno, creo que en el pasado COVID se hicieron algunas cosas ya además que es mejor vamos a callar. No relatar, pero sí que es cierto que la estaba escuchando y estaba pensando en ese personaje que nos contaba antes. Se decía que era una persona que se había acomodado a la época en la que le tocó vivir, siendo usted todo lo contrario, ¿no? Usted nació en una época en la que
la vida le ponía todos los límites y más, encima en un estrato social que ya de por sí limitaba sin importar el género, y usted decidió que, bueno, que no puedo, pues déjame demostrarte que sí, y lo ha demostrado. ¿Cuánto de usted, de todas sus luchas vitales, están dentro de la novela? Bueno, yo creo que de alguna manera todo lo que uno vive le va dejando un pozo que es lo que al final sale en el conjunto de la novela. Oficio de tinieblas realmente tiene mucho de cómo veía yo la época, porque yo estaba ahí. No nos olvidemos, muchas veces ha habido lectores que dicen, vaya qué cosas dices, yo estaba ahí. Ya. Entonces, la vida en la Játiva que yo describo, porque Oficio de tinieblas es una novela que vive en Játiva, que se desarrolla en su mayoría en Játiva, pues está reflejando lo que yo viví. Se pueden ver las calles, los edificios, la historia que cuento en realidad está tan entramada la realidad con la ficción que yo muchas veces pues he retado a los lectores a que vean dónde acaba una y empieza la otra. Porque realmente no es ficción todo lo que parece. Yo creo que esa precisamente es la magia, ¿no?, de la obra, el cómo a partir de una ficción que aparentemente te entretiene, también eres consciente de una realidad que desconocemos, porque al final muchas veces pecamos de soberbios, de creer que lo sabemos todo, de creer que hoy en día, como tenemos internet, tenemos toda la información a nuestra mano, todo está escrito, todo lo sabemos, y todavía tenemos muchas cosas más que descubrir, sobre todo si aprendemos a escuchar, como bien dices tú, a la gente que ya estuvo allí, ¿no? Claro, es que se nos olvida que la historia la escriben siempre los vencedores, pero si escuchamos al pueblo, seguramente la voz que escuchamos es otra diferente. Pues yo invito a todos los lectores a que descubran esta obra donde van a descubrir otra voz y sobre todo van a descubrir a una autora que ha vivido para contarnos realidades a través de la ficción. Muchísimas gracias, Emilia, y espero que nos veamos otra vez. Muchas gracias.